Cuando nosotros estamos consagrados y nos alejamos de la familia, por ejemplo, por un llamamiento, el Señor se encarga y tenemos que verlo como una inversión a su salvación, por así decirlo. Cuando Dios tiene una obra que cumplir, no busca pretextos. Busca discípulos que estén dispuestos y luego los prepara. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En Doctrina y Convenios 30 al 36, el Señor llama a nuevos conversos con menos de un mes y el otro menos que él, conocidos como Parley P. Pratt y Thomas B. Marshall, a predicar su evangelio. No se esperó a que fueran expertos en la doctrina, les bastó con tener fe y poder tener el espíritu para poder predicar. La lección es doctrinal y directa. Si sabes lo suficiente para bautizarte, sabes lo suficiente para testificar. Abre tu boca para declarar mi evangelio y la hora de tu misión ha llegado. El Señor no quiere oradores elocuentes, solo discípulos que hablen con verdadera fe. Porque no se trata de la sabiduría humana ni de tener el poder de convencimiento. Se trata de tener el Espíritu del Señor. Este episodio es para ti. Si alguna vez pensaste que no eras lo suficiente, Dios sí lo cree y eres llamado. ¿Qué tal? Así es. Bienvenidos al capítulo número 15. Alzad vuestras voces para declarar mi evangelio. Un capítulo, Eduardo, 100% misional. Algo que los dos estamos viviendo en nuestras familias. Así es, con próximos candidatos. Y fíjate que me encantan estos secciones porque me hacen pues recordar o apreciar, ¿no?, el concepto de ser un misionero. Pero fíjate que hoy vengo a dar un giro de tuerca, fiel a mi como tradición. bien escritor, ¿no? Porque yo voy a comenzar con el tema, el Señor me puede ayudar en la relación que tengo con los miembros de mi familia. Y quiero hacer un cambio porque algo que he tratado de aplicar en mi vida últimamente es precisamente esas escrituras misionales, ponerlas en un contexto actual de lo que yo estoy viviendo. Es decir, ya fui misionero hace 20 años más o menos. No misionero de tiempo completo. Exacto. Sino somos llamados a servir hoy en día también. Así es, exacto. Wow. Entonces, por ejemplo, en la sección 31, que se le da a Thomas B. Marsh, vamos a leer un tema muy importante, Adrián, que es el concepto de la familia. Uh-huh. Y te quiero contar algo, y quiero que me ayudes, porque en una ocasión hablé con alguien y me dijo... ¿No era yo? No eras tú. ¿Seré yo? No eres tú. Era acerca de un llamamiento, pues, que tenía algo de responsabilidad. Y entonces esa persona dijo, yo prefiero, el domingo es mi día de descanso, y yo prefiero ese día pasarlo con mi familia. Ese llamamiento me va a alejar de mi familia. ¿Tú qué dirías? Bueno, a mí me pasó también, Eduardo. Yo también Ah, pues sí, cierto, ya te la sabes. Bueno, no es el mismo, ¿no? No, ya sé. No es la misma experiencia, pero sí me la sé. Me tocó en una ocasión visitar a una familia y invitar al hermano a que por cierto había sido un líder de la iglesia muy fuerte, a que regresara a la iglesia. Y también me dijo lo mismo. Yo prefiero los domingos irme a comer con mis hijos, uh-huh, porque es el único día que tengo libre. Y entonces yo le dije lo que te voy a contestar a tu pregunta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Si el Señor quisiera que ese día lo pasáramos solamente en casa para disfrutar a la familia, ese fuera el día de reposo. Wow, muy buena. Pues vamos a ver entonces... ¿Pero qué le dijiste? No.
Algo por esa línea. Pero vamos a ver, más importante de qué le dije, vamos a ver lo que el Señor le dice a Thomas B. Marsh. Y hay que recordar, solamente para un contexto rápido, que en esa época era, te vas y dejas a los tuyos con esposa, hijos y a quien dejes atrás, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver el versículo 2, y creo que este versículo engloba lo que todo hombre fiel, Adrián, quiere. Okay, estamos en el sección 31. Sección 31, versículo 2. Uh-huh. He aquí te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia. Sí, a tus pequeñitos. Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad y serán uno contigo en la iglesia. Entonces, qué bonito, porque todos aspiramos a eso, que ellos sean uno con nosotros en la iglesia y no que anden por caminos perdidos, ¿no? Entonces el Señor le dice más adelante, por tanto, mete tu hoz con toda tu alma y tus pecados te son perdonados y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Por consiguiente, tu familia vivirá. Entonces aquí el Señor le está haciendo una promesa. Y esa es la promesa complicada, Adrián, porque después de ser un misionero, que también pasas por eso, ¿no? Decir, oye, voy a dejar a los míos. Por ejemplo, mi hermano, cuando le tocó salir a la misión, mi papá tuvo un accidente muy fuerte. Y él dijo, mejor no voy. Y mi papá dijo, vete, ¿no? Tienes que ir. Entonces, este concepto de tu familia vivirá, te da un consuelo así, ¿no? Pero fíjate, ahora también estaba hablando con conocidos que les ha tocado de adultos servir una misión como un presidente de misión o un presidente del templo. Y entonces este concepto agarra otro sabor, ¿no? Porque, por ejemplo, me contaban cómo a veces tuvieron que perderse funerales uh-huh. de seres queridos, papá, mamá, hermanos, por estar sirviendo. Entonces, ahí te digo, Adrián, ¿tú te imaginas este concepto de perderte el funeral de uno de tus papás por estar sirviendo? O sea... Sí, debe de ser muy difícil. Recuerdo yo un hermano que recibió un llamamiento también y él se despidió de su papá y le dijo, papá, me han llamado, mi tiempo ya no es mi tiempo, ahora es del Señor y no sé si te voy a volver a ver con vida. Y se fue. Se fue. Y en el versículo 6 dice, he aquí de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente y declara mi palabra y yo prepararé un lugar para ellos. Pero además, Eduardo, algo que me llama mucho la atención de este capítulo, tengo yo subrayado el versículo 10. Uh-huh. Cuando tú te vas a la misión, te vas porque quieres predicar, porque quieres tener éxito. Dice la Escritura que si traemos un alma a Dios, pues va a ser grande nuestro gozo. Ahora imagínate si traes muchas almas. Pero imagínate que no llegues a tener éxito en tu llamamiento. Y que además de todo, ya te lo digan desde el principio. El versículo 10 dice, he aquí te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para los del mundo, porque no te recibirán. Entonces, eres llamado a la obra, eres llamado a sacrificar, pero no vas a tener éxito. Entonces yo creo que estas palabras debieron de haber retumbado muy fuerte en su mente y debieron de haber sido un consuelo para él en esos momentos que no tuvo éxito, ¿no? Sí, porque hay que recordar que el Señor dice que mis escogidos son los que escuchan mi voz. Entonces uh-huh. va a haber gente que de plano, ¿no? Como dice, aman más las tinieblas que la luz y ahí no va a haber nada, ¿no? Pero fíjate, yo creo que recordando esta experiencia que tuve, me hubiera encantado haber tenido este versículo a la mano, el versículo 6, porque dice, apártate de ellos por un corto tiempo, declara mi palabra y yo me encargo de ellos, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros estamos consagrados y nos alejamos de la familia, por ejemplo, por un llamamiento, el Señor se encarga y tenemos que verlo como una inversión a su salvación, por así decirlo. Esta conferencia, acabamos de tener una conferencia de Estaca, ¿no? Hace unas 2 semanas, yo creo.
Y tuve una experiencia muy curiosa porque tomando ese tema que te digo de aplicar esto ya no tanto a la misión. Y en los ensayos del coro nos tocó a mí y al otro consejero cantar en el coro. Casi siempre tratamos de cantar. Y entonces el himno que se cantó fue A donde me mandes iré, que es un himno muy misional, ¿no? Y entonces yo estaba, cuando lo cantaba y lo ensayábamos, yo estaba recordando mi sentir cuando era misionero, cuando dice en el primer verso, a donde me mandes iré, dice, ¿no? Y en el segundo, lo que me mandes diré, ¿no? Y pues sí, muy misional. Pero ahora ya más viejo, estaba reflexionando y el tercer verso, que es parte del coro, pero nunca lo había internalizado ni aplicado a mi tiempo actual. Y dice, lo que me mande seré. Y entonces estábamos reflexionando, ¿qué pasaría si nos relevan, no? Es que llegó una autoridad general y nos espantó a todos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar. Se salieron las quinielas por Sí, ahí. no, claro. Y entonces rápido hice un ejercicio, Adrián, y vi todos los escenarios posibles. Si me llaman a mí, si me relevan, si me llaman de consejero, si me llaman al barrio. Y en todos sentí lo mismo, porque este verso resonó en mi corazón. Lo que Él me mande, yo seré, no importa. Y entonces lo platiqué esto con mi amigo, y cuando nos tocó cantar, estuvo bien curioso porque ninguno de los dos pudimos cantar este verso. O sea, nos agarró así el corazón. Les ganó la emoción. Sí. Y entonces Con creo razón que faltó la voz así. sí, pues no se oyó al final. Retumbando. Pero yo creo que en este aspecto de Thomas B. Marsh y en el concepto de que a veces tenemos que sacrificar tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, que es lo más preciado, tenemos que recordar que el primer grande mandamiento es amar a Dios. Así es. Y eso es primero que todo. Hay un ejemplo que me encanta en el Nuevo Testamento, cuando el Señor les decía, ven, sígueme, y ellos tenían que ir rápido. Y entonces uno le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, dice, ¿no? Que pues suena lógico, ¿no? Y el otro le dice, sí, Señor, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces el Señor reprueba eso. Y Él dice, ustedes tienen que venir ya. Y yo creo que esa es la gran enseñanza que nos dejan esas secciones, Adrián, de que esas personas dejaron las redes y le siguieron al instante. No se quedaron a ver que todo estuviera perfecto como lo que tú decías al inicio, ¿no? No tenían que ser eruditos, ni tenían que ser expertos oradores. Era seguir el llamado. Y ese debe ser nuestra métrica. ¿Qué tan rápido dejo las redes? O si las dejo. Así es. Y Eduardo, precisamente en este contexto de lo que estás hablando, el siguiente tema va muy relacionado. Dice, el Señor me prepara para la obra que Él desee que haga. No para la obra que yo quiero que me manden. No para el área que quiero que me manden, el área geográfica del mundo. Y precisamente en esta conferencia Destaca también tuvimos la oportunidad de escuchar a Elder Carrillo, que es el líder misional de la misión de servicio. Uh-huh. ¿Sí lo dije bien? Sí, cambiaron el nombre, pero por ahí va. Pero ahí va. No eres misionero de campo, eres misionero de servicio. Uh-huh. Y eso significa hacer la misión en tu casa y con unas reglas diferentes. Y el último domingo del año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a la presidencia de área decirnos que la misión de servicio es una misión igual de valiosa que la que hacen los misioneros de campo. De enseñanza. De enseñanza es el nombre correcto, gracias. Y entonces quiero que podamos tener en mente este concepto de que no importa si eres un misionero de enseñanza o un misionero de servicio, eres un misionero de todas maneras. Cuando Dios tiene una obra que cumplir, no busca pretextos. Busca discípulos que estén dispuestos y luego los prepara. ¿Y qué importante es esto en este contexto que estoy hablando? Porque yo puedo tener desafíos emocionales,
puedo tener desafíos físicos. Y eso antes era una buena razón para que simplemente fueras relevado del mandamiento de servir una misión. Hoy en día no. Hoy en día, por más desafíos que tengas, tienes la oportunidad de servirle al Señor. Y si tienes pretextos, los vas a utilizar. Pero si agarras esos pretextos y los pones dentro de tu bolsa, el Señor te va a preparar. En esas secciones vamos a ver cómo el Señor llama hombres comunes, algunos recién bautizados, otros con un poquito más de tiempo, pero al final del día, gente nueva dentro de la iglesia, y les da asignaciones bien sagradas que cumplir. Lo impactante es que no solo es que los llame, sino cómo ya los estaba preparando desde antes de bautizarse inclusive, para que lo cumplieran, aun sin que ellos supieran qué es lo que iba a pasar. Me gustaría platicar una experiencia de una persona que se llama Ezra Taller. Él tuvo una visión antes de unirse a la iglesia. Uh-huh. Y entonces él vio un rollo de papel y una trompeta. ¿Okay? Y entonces le dijeron, hazla sonar. Y él dijo, oye, pero yo nunca he tocado una trompeta. Y la respuesta fue simple. Tú puedes, inténtalo. Tiempo después, cuando escuchó la revelación dada en Doctrina y Convenios, sección 33, Ezra supo lo que ese rollo de papel significaba. ¿Okay? El Señor ya lo estaba preparando para declarar su evangelio. Parley P. Pratt, al predicar en Ohio, se reencontró con Sidney Rigdon, un viejo amigo. ¿Pudo haber sido una casualidad o no? Gracias a esta relación, Sidney y cientos más conocieron el evangelio, abrieron sus hogares a los misioneros y dieron un giro en la historia de la iglesia. Quien llegó a ser consejero de la primera presidencia. Uh-huh. Así es. Y entonces en Doctrina y Convenios 35:3 el Señor le dice a Sidney: he aquí, tú eres bendecido porque has creído, y más grandes cosas te serán dadas. Probablemente las cosas que nosotros veamos como casualidades son preparaciones especiales. Eduardo, ¿puedes pensar en alguna situación que te haya pasado que después digas, por eso me pasó? Yo creo que algunas pruebas tal vez o el experimentar, por ejemplo, ciertos desafíos me han suavizado también, por ejemplo, me han hecho más empático con muchas personas. Siento que ese tipo de dificultades te ablandan el corazón y te hacen entender a la gente y entonces puede llegar ese momento cuando tú compartes tu experiencia o cuando le puedes decir a alguien, yo te entiendo lo que sientes. Y dices tú, por eso pasó. ¿No? Fíjate que yo te quiero compartir una experiencia. La pregunta que yo quiero hacerles es que reflexionen quién ha sido ese Sidney Rigdon en sus vidas. Y yo tengo uno muy especial que ni siquiera es miembro de la iglesia. Cuando estaba estudiando en la universidad en mi segundo semestre, por cuestiones de horario, yo tuve que tomar cálculo. Y pues las matemáticas y yo en ese tiempo no nos caíamos muy bien. Pero era la clase que tenía que tomar. No era necesaria en mi carrera, era optativa, pero no podía dejar de tomarla para poder tener un horario armado. Entonces, tomé la clase y ahí iba, 70s, 80s. Y entonces se me presentó la oportunidad de decidir si me iba a estudiar a Utah, a BYU. Bueno, en ese tiempo era irme nada más, no sabía que si me iban a aceptar o no. Entonces, yo llegué a desarrollar una relación personal con este maestro, sin llegar a ser verdaderos amigos, pero a contarle y a preguntarle sus puntos de vista. Y entonces yo le decía, profesor, pues se me está abriendo la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos y de aprender más inglés. ¿Y por qué no te vas? Me dice, es una oportunidad que muy pocas personas tienen. Y le decía, pues es que ya me fui a la misión 2 años. Y luego irme significaría perder otro año de año y medio que ya llevo estudiando la carrera.
Y entonces pues ya son 4 años, lo que significa que voy a estar empezando mi universidad cuando la gente, mis compañeros de generación de preparatoria, ya están en el campo trabajando. Y entonces él me dice, ¿y contra quién es la carrera? O sea, ¿qué importa que ellos ya estén trabajando? ¿Los convierte en una mejor persona? Entonces esas palabras hicieron que yo me fuera, decidiera dejar de tener tristeza por irme. Y dejar de compararte me cambió completamente el paradigma. Y bueno, gran parte de mi vida hoy en día es un reflejo de esa decisión. Allá conocí a mi esposa, allá pude prepararme en la universidad y pude tener un acercamiento con mi Salvador gracias a pues el ambiente que me rodeó. Y yo he visto cómo la mano del Señor ha bendecido mi vida y a través de mí la vida de otros, gracias a esa decisión de yo haberme ido a estudiar. Haberme quedado hubiera sido algo bueno también, seguramente. Pero esa casualidad de tomar cálculo que no quería hizo que mi vida tuviera un cambio. Una reacción en cadena buena, ¿no? Así es. Y pues bueno, Dios no improvisa. Él pone personas, momentos, pruebas, talentos y hasta debilidades en nuestro camino para poder pulirnos y prepararnos. Como decía José Smith, yo soy como esa piedra que va en la montaña y golpe tras golpe, y estoy parafraseando, ¿verdad? Se va puliendo. Entonces, si tienes una debilidad, si tienes algo que mejorar, si sientes que no eres bueno en algo, pues probablemente eso también te va a servir en algún momento. Y creo que eso va con la dinámica que vimos en la conferencia, Adrián, donde nos hablaban de que tenemos que ir por aquellos hermanos que incluso están alejados de la iglesia e invitarles a ser misioneros. Y eso es algo, a mí me encantó cuando dijo el 70, nos había dicho a nosotros primero, pero dijo, piensa en algún misionero que te guste de las Escrituras. El que más te guste, ¿estaba inactivo o estaba en contra de la iglesia? Y dije yo, bueno, pues Amón, Pablo, Alma hijo. Nefi no. Nefi no fue misionero, pero los hijos del rey Mosía, o sea, incluso Parley P. Pratt, que después se aleja de la iglesia y luego regresa, o sea, esas personas que a veces las podemos subestimar, tienen lo que tú acabas de decir ahorita, están bien preparados. Pueden entender a las personas cómo piensan y qué sienten, ¿no? Así es, y es que Eduardo, el Señor no llama a los capacitados. El Señor capacita a los que llaman. Así es. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a entender toda esta clase con el espíritu que yo considero que debe de ser. El Señor no solo llama, Él alista desde antes. Él prepara, Él anticipa. Lo hizo con Parley P. Pratt, lo hizo con Sidney Rigdon. Y muy seguramente lo está haciendo contigo, que nos estás viendo en este día, y con nosotros también. Si sentiste que este episodio es para ti o te identificaste, es porque el evangelio y el llamado a servir no es únicamente para 2 años de tu vida. Me encanta, como dijiste, Eduardo, poner en contexto estas situaciones, y hoy en día debemos de ser misioneros. Definitivo. Pues entonces, si llegamos hasta aquí, fiel a la tradición, Eduardo, ¿qué te parece si ponen el emoji de una trompeta? Muy bien. En honor a Ezra. En honor a Ezra. A ver, aquí está el apellido. Bueno, en honor al hermano Ezra. ¿Por qué una trompeta? Porque es tiempo de alzar la voz y de declarar su evangelio. Me encanta. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 15. Nos vemos la próxima semana con algunos comentarios interesantes de la conferencia general. Así es. Y hay que estar muy atento a las impresiones que podamos recibir. Hay que anotarlas también. Y pueden compartir, por favor, en los comentarios qué sentimientos, qué se les vino a la mente al leer esas escrituras del programa Ven, Sígueme. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.
Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.